Esto es Teología al Día, su momento teológico de esta semana. Quiero salir un poco, mejor dicho, del aspecto escatológico para centrarnos también un poco en la persona de Dios. Cuando nosotros pensamos en Dios, a veces es difícil dar un concepto de quién es Dios, definir quién es Dios, y particularmente es complicado, claro, intentar definir el infinito en maneras finitas, pero es necesario hablar de Dios en los días de hoy, porque hay un concepto de Dios que se ha distorsionado con el paso del tiempo y se han ido agregando conceptos a Dios que no son los conceptos bíblicos. Cuando pensamos de esa manera y comenzamos a pensar en quién es Dios, lo que Él hace, lo que Él es, vemos que muchas veces pensamos fuera del aspecto bíblico y comenzamos a agregar conceptos de otras creencias, de otras religiones con relación al Dios a quien servimos, y eso nos genera un problema muy grande porque salimos del Dios de la Biblia. Y cuando salimos del Dios de la Biblia, ciertamente no es el Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero, estamos adorando, como Pablo diga a los atenienses, al Dios desconocido, pero en este caso un Dios que ni el mismo Dios reconoce como tal. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos lo que la Biblia dice de Dios, yo quiero enfatizar hoy en uno de los atributos que me llama mucho la atención, es el atributo de la inmutabilidad. Un Dios que no cambia, un Dios que es constante en sus caminos. La Biblia dice que perfectos son los caminos de Dios, es perfecto en sus caminos. La Biblia también dice en Malaquías, cuando Dios está hablando con el pueblo de Israel, dice, porque yo, el Señor, no cambio. Eso está en Malaquías capítulo 3, verso 6. Y claro que recordamos de Hebreos capítulo 13, verso 8, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La inmutabilidad me habla de un Dios que es constante en sus caminos. Hay un concepto en los días de hoy justamente de que hay un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, un Dios de justicia, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Eso no es una lectura honesta de la Biblia. En realidad es una lectura muy deshonesta de la palabra de Dios. Si nosotros hacemos una lectura honesta, si hacemos una lectura abierta de la palabra, vemos que Dios es el mismo. Es el mismo Dios en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios en el Nuevo Testamento. Es verdad que hay situaciones que cambian un poco, pero la gracia de Dios no nace en Jesús. La gracia de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis. La justicia de Dios no acaba en la cruz. La justicia de Dios permanece a lo largo de la Biblia. La severidad que le es atribuida a Dios en el Antiguo Testamento permanece en el Nuevo Testamento. O cuando leemos a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 o la muerte de Herodes en Hechos capítulo 12, tenemos que entender que en ese momento era el período que es conocido como la gracia, y aún así también esas cosas pasan. Pedro dice que Dios juzgará a su pueblo. Apocalipsis va a mostrar de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre las naciones, como ya hablamos en los textos de escatología. Entonces sí, hay una constancia de Dios. Claro, Dios no manda hoy a apedrear a los que cometen pecado, es verdad. Hoy las personas tienen una amplia misericordia en ese sentido. Eso es correcto, pero eso tiene que ver más con la revelación progresiva de Dios que con un cambio de actitud de Dios. Si nosotros pensamos en un cambio de actitud de Dios con relación del Antiguo al Nuevo Testamento, nosotros no podemos pensar en un Dios constante. Y si no pensamos en un Dios constante, la gran pregunta es, ¿cómo yo puedo confiar en la palabra de Dios cuando Dios es constante? ¿Cómo yo puedo tener la seguridad de que lo que Dios dijo en el Antiguo y Nuevo Testamento permanece hasta ahora? Si Dios no es constante, entonces ¿será que la Biblia realmente terminó en Apocalipsis o hay más? Porque Dios, si cambia, quiere decir entonces que hay cosas nuevas que agregar. Hay una corriente teológica que es el teísmo abierto. El teísmo abierto, ella trabaja más o menos ese concepto de un Dios que cambia, un Dios mutable, que va cambiando en la medida que los hombres van tomando sus propias decisiones. Esa teoría
cae justamente por causa de la inmutabilidad de Dios. Porque la inmutabilidad de Dios me muestra un Dios eterno. Dios eterno que al mismo tiempo es inmutable. Si Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, y si Dios es constante, inmutable, perfecto en sus caminos, yo sé que el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo se va a cumplir en su tiempo perfecto. Si yo creo que Dios es inmutable, entonces yo puedo tomar la Biblia como la palabra de Dios y creer que aquello que está escrito en la palabra es lo que realmente Dios quiere que yo sepa y al mismo tiempo es suficiente para mostrar lo que Él desea para mí. Si Dios es constante, yo puedo entonces ver desde el primer sacrificio que el mismo Dios hizo con Adán y Eva ya en el huerto del Edén cuando las ropas fueron colocadas, y veo entonces el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, yo puedo ver entonces cada sacrificio realizado en el Antiguo Testamento como una figura del perfecto sacrificio que vendría en la cruz del Calvario. Si yo veo entonces un Dios inmutable, yo veo entonces que cuando Dios escoge a Israel como pueblo, como nación escogida, lo hace justamente para preparar el pueblo para la llegada del Mesías. Dios escoge a Israel para que por medio de ese pueblo todas las naciones fueran benditas, fueran bendecidas por causa de la simiente de Abraham, que es Jesús. Cuando yo veo que Dios es inmutable, yo veo que todo el transcurso de la historia está sucediéndose justamente para el cumplimiento de todo lo que Dios ha establecido. Así sucedió en el pasado y así sucede hoy para que el futuro, que está en las manos de Dios, claro, se cumpla de una manera perfecta. Porque Él es inmutable, porque Él no cambia. Por eso es que yo puedo confiar en sus promesas, porque cuando Él dice algo que va a hacer, Él lo hace. Cuando Él dice algo que Él va a cumplir, Él lo hace. La inmutabilidad de Dios me muestra entonces dos aspectos aparte del atributo de eternidad, me muestra otros dos, que es el atributo de la verdad. Porque Dios es inmutable, Él es confiable, porque Él es la verdad. Porque si Él es inmutable, lo que Él dice en un momento, Él nunca lo va a cambiar, Él no va a mentir, Él no va a decir algo contrario. Y como Él no miente, Él es verdadero. Por eso es que Jesús dijo, yo soy la verdad. Porque Él no cambia, porque Él es Él mismo. Su palabra se mantiene constante a lo largo de la historia. Él es la verdad. Y el otro atributo es la fidelidad. Si Dios es verdadero, si Dios no cambia, si Dios es eterno, entonces Él es fiel. Él es fiel porque Él cumplirá aquello que prometió. Él es fiel porque Él no se podrá negar a sí mismo. Cuando yo pienso en la inmutabilidad de Dios, entonces yo tengo un firme fundamento para confiar en Dios, para creer en Él, para dar mi vida a Él. Porque yo sé que Él es fiel. Fiel a sí mismo, fiel a su palabra, fiel a todo lo que promete. Él es verdadero, Él es justo, porque si Él es constante y Él establece la ley como parte entonces para demostrar lo que es verdadero, lo que es cierto y lo que es equivocado, yo sé que sus conceptos de verdad y justicia no cambian. Yo sé lo que Dios espera de mí y yo sé lo que puedo esperar de Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia, Él es el mismo, Él es inmutable. Entonces, cuando pensamos en la inmutabilidad de Dios, yo puedo entonces confiar y descansar en ese Dios. Y puedo decir entonces, ¿quién es como tú, oh Señor, entre los dioses? Magnífico en santidad. Por eso, en los momentos de duda y de tristeza, en los momentos en que nosotros no sabemos qué hacer, piensa en el Dios inmutable. Piensa en el Dios que no cambia. Piensa en el Dios que sí prometió dar vida eterna a todo aquel que cree en Cristo. Eso es una gran realidad. Fe en Dios no es sentir, es vivir bajo la convicción de seguir su palabra, porque Él no cambia. Nosotros cambiamos, mas los valores y principios de Dios son inmutables. No coloquemos la vida de Dios encajada dentro de los conceptos de ahora, y no podemos interpretar la Biblia tampoco de acuerdo a las reglas de interpretación de ahora, porque si Dios es inmutable, su palabra es inmutable. Confiemos en Dios. Coloquemos en este tiempo toda nuestra esperanza en Él. Para eso
Lo que la Biblia va a decir es que debemos creer en Él con arrepentimiento y fe. Y fe es la raíz de la palabra fidelidad. Quien cree es fiel. Esto fue Teología al Día, su momento teológico de esta semana. Piense y medite en la inmutabilidad de Dios, en su eternidad, en su verdad, en su fidelidad. Y podemos alabar y engrandecer a Dios por haber enviado a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados y darnos vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga, participe de nuestra comunidad, inscríbase, coloque las actualizaciones tanto en YouTube, en Facebook y en las plataformas de Spotify y Deezer. Que Dios te bendiga. Esto fue Teología al Día.